A nombre del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en torno a la desigualdad y derechos humanos de la Universidad Austral de Chile y la Facultad de Filosofía y Humanidades, les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión del ciclo de conversatorios Ecos de la Memoria Reciente, desde la UP al proceso constituyente, instancia que se crea bajo la línea de procesos políticos y memoria del núcleo recién mencionado. Esta tarde contaremos con la presencia virtual del académico de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, doctor Pedro Rosas, quien realizará la conferencia titulada Transición, Impunidad y Resistencia en la Postdictadura Temprana, análisis desde la historia reciente. Quien estará a cargo de dar la bienvenida y moderar esta actividad será el académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, doctor Robinson Silva. Bienvenido. Gracias, Carolina. Gracias a David también, que nos está ayudando en la transmisión de esta nueva sesión de Ecos de la Memoria Reciente desde la Unidad Popular al Proceso Constituyente, que es el ciclo que hemos organizado desde el Núcleo de Desigualdad y Derechos Humanos de la Universidad Austral de Chile. En esta oportunidad tengo el placer de convidar a un gran amigo y destacado docente de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Pedro Rosas Aravena. Pedro, muchas gracias por aceptar nuestra invitación, bienvenido. Muchas gracias, Robinson, encantado de estar acá con ustedes en la radio de la Universidad Austral y en este programa que invita a la reflexión y a recuperar también nuestra memoria y nuestra experiencia, especialmente en este momento en que pareciera que tanto la experiencia como la memoria están muy fuertemente convocadas al presente, ¿no? Claro, exacto. De hecho, es tan importante hablar del tema que tú nos propones, Pedro, que un error involuntario de esta postdictadura temprana, en función del contexto actual, ¿no? O sea, hay todo un desarrollo de violencia institucional que se vuelve a ver en las calles. Tenemos más de 400 personas con trauma ocular, tenemos una serie de presos políticos de la revuelta o del estallido, como quiera llamársele. Tenemos una situación de descontrol absoluto del cuerpo de policía, ¿verdad?, en las manifestaciones. Tenemos una prensa que está también haciendo de frontón o de colaborador de la criminalización de la protesta, por lo menos yo lo veo así, Pedro. Y tú has desarrollado un trabajo interesantísimo desde la historiografía, desde la historia. Quiero mencionarte el nombre de tu libro, digamos, que tiene 2 ediciones, lo que ya entiendo, que es Rebelión, Subversión y Prisión Política en el periodo postdictatorial. Para todos los amigos y amigas que nos están escuchando, los invito a leer ese libro, porque sienta las bases de la discusión sobre la postdictadura y cómo, en el fondo, eso es también un elemento que tenemos que tener a la vista a la hora de analizar lo que está pasando hoy día en Chile. O sea, hay una concatenación de hechos que tienen que ver con ese pasado reciente. Y primero quiero partir hablando contigo acerca de este enfoque de la historia reciente que tú propones, que tienes destacados trabajos en eso, como este libro, y también muchos artículos sobre derechos humanos, memoria, ¿verdad?, historia reciente. Tú te paras desde ahí y supongo que la revuelta popular te hace sentido a la luz también del trabajo desarrollado para la postdictadura temprana. ¿Cómo ves tú esta historia reciente? ¿Cómo la enfocas? Sí, mira, quisiera referirme, dado el mismo orden de tu reflexión y tu pregunta, primero como a los aspectos historiográficos y después ir vinculando esta reflexión que hemos hecho, no solo yo, sino muchos otros compañeros, con la experiencia que estamos viviendo actualmente y que están viviendo otras generaciones, ¿no? De jóvenes estudiantes, trabajadores, pobladores, profesionales, jóvenes que están formando hoy día una nueva camada intelectual, diría yo, que se expresa también en su análisis, que a veces son más pequeños en términos de cantidad, ¿no?, de letras, porque se expresan a través de las redes sociales, pero es interesante cómo está surgiendo no solamente un formato nuevo, sino que además también una nueva forma de representar la realidad. Y yo diría, atención, porque allí hay, ¿no es cierto?, así como nosotros tuvimos durante 100 años, ¿no?, una reflexión y una intelectualidad que se expresaba en la prensa escrita, ¿no? Hoy día tenemos esta nueva generación que se expresa a través de los medios. Yo quizá hace algunos años también pensaba que esto no era equivalente, te fijas, y que era una cosa menor y que iba a pasar,
y finalmente muchas veces me sorprendo y con mucho agrado de encontrar unas reflexiones muy profundas, fíjate tú, en textos que circulan a través de las redes sociales. Seguramente los historiadores del presente y del futuro y los arqueólogos del futuro van a hacer toda una recuperación de estos textos que esperamos no se pierdan, ¿no? en esas nubes que probablemente pueden caerse en algún momento, porque realmente hay una reflexión allí en el presente que en otros momentos históricos estuvo circunscrita al ámbito de la prensa obrera, al ámbito de la prensa de las organizaciones de mujeres, de la prensa política, o de la prensa burguesa u oligárquica, en fin. Pero hoy día tú ves que es una reflexión que está, la palabra prensa ya no sería la correcta, ¿no? Pero un poco parafraseándola, ¿no? En la prensa digital, en la prensa virtual, que ha democratizado el ejercicio de la reflexión y de la difusión de esa reflexión. Entonces yo diría que hay un elemento bien novedoso. Desde el punto de vista historiográfico, por supuesto que eso nos desafía a poder leer esos textos, digamos. Y inicialmente, para responder a tu pregunta, ¿no? Inicialmente la verdad es que yo me tropecé con la historia reciente sin saber que hacía historia reciente. Eso es algo que tengo que confesarte, Robinson, porque yo, como mucha gente de mi generación, tuve una formación muy tradicional y muy clásica, te fijas en historiografía, muy positivista y neopositivista, y quizá el único elemento de luz tenía que ver con la historiografía marxista clásica chilena. Te estoy hablando, ¿no es cierto?, de los años 88, 89, digamos, ya para el año 90 como que se había roto, ¿no?, esa jaula en la que estábamos historiográficamente, particularmente con la obra de Gabriel, ¿no? Y específicamente con la introducción del peón, el labrador y proletario, ¿no?, que es una obra muy importante de Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, para quienes no son de la tribu de historia, campo, ¿no? Claro. Claro. Sí. Pero Gabriel ha ocupado también, yo diría muy visionariamente, el YouTube, la prensa, en fin, lo invitan a muchos lugares y siempre queda ese registro y va a donde lo invitan, digamos. Entonces, inicialmente mi vínculo con la historia reciente tiene que ver con una experiencia, que es la experiencia que quizás hoy día están haciendo muchos jóvenes, ¿no? Yo lo era hace algunas décadas, digamos, también, ¿no? Y por lo tanto sentí la necesidad de contar y demostrar desde la perspectiva de la disciplina a la que había adscrito y que me llenaba en ese momento, digamos, hasta ahora, por supuesto, cuestiones que tenían que ver con la experiencia personal y colectiva respecto a una coyuntura y un momento histórico. Cuál era la lucha, ¿no es cierto?, política, la lucha social, la lucha que se había desarrollado, en mi caso, en el ámbito poblacional, en el estudiantil, la lucha de la militancia, en mi caso, digamos, la militancia en el MIR en un momento, y cómo era que esto no tenía un lugar en la historia, digamos, me llamaba la atención, ¿te fijas? Y seguía yo pensando en grandes identidades de naturaleza más estructural, ¿no es cierto? Mira, el movimiento obrero, el movimiento campesino, el movimiento poblador, muy en general, hasta que voy encontrando que es posible que la historiografía, ¿no es cierto?, que la disciplina cobije también la perspectiva del historiador y también su propia experiencia, ¿no? Yo diría que desde los más clásicos, digamos, historiadores, uno puede decir, bueno, vamos a remontarnos 400 años antes de Cristo, y todos los historiadores que escriben en algún momento están haciendo historia a tiempo presente, ¿te fijas? Están sorprendiéndose con cosas que tienen que ver con la otredad, que cuestionan su ensimismamiento, digamos. Entonces, no es este un fenómeno que sea un privilegio, digamos, nuestro, sino que más bien, yo diría, es un privilegio de generaciones y de grupos humanos que en un momento se ven compelidos por la coyuntura o por el acontecimiento a levantar una voz desde su lugar de enunciación y reconocer esa voz. Te fijas, hacer un reconocimiento en lugar de enunciación con mayor transparencia, porque sin duda si uno piensa, no sé, en un historiador bien vilipendiado, ¿no es cierto?, para nuestros amigos de otras disciplinas, se los presento, Leopold von Ranke, un historiador alemán, digamos, ¿no?, de la historiografía más positivista, más tradicional, digamos. Por supuesto, allí no hay un enunciado explícito desde donde escribe, pero es evidente desde donde escribe. Claro. En este caso, nosotros estamos en un momento histórico desde ya más de una década
en el cual el historiador, si a las pocas líneas no dice dónde está escribiendo, digamos, va a ser cuestionado, ¿te fijas? Dice, ¿de dónde escribe esta mujer, qué sé yo, o este tipo, de dónde está escribiendo, digamos? O sea, ¿quién es desde el punto de vista de su definición epistemológica, política, en fin? Y yo diría que hoy día estamos en un momento en que la historiografía es mucho más sincera en ese sentido. La historiografía viene tomando partido. Y evidentemente lo que lleva a la historiografía a tomar partido es un acontecimiento que quizá en la biografía de nuestros jóvenes hoy parezca lejano, pero que en las biografías nuestras es muy cercano y tiene que ver con la existencia de la dictadura, ¿no? O sea, la historiografía toma una posición frente a la dictadura, toma una posición frente a los hilos de continuidad que existen en los periodos anteriores a la dictadura. Y por lo tanto, frente al desafío de tener que explicar en un momento la derrota, ¿no es cierto?, del golpe de 1973, frente al desafío de explicar la violación de los derechos humanos, el exilio, ¿no?, la prisión, en el caso de muchos historiadores. O sea, si uno piensa en tres nombres, ¿no?, Gabriel Salazar, Sergio Grez, ¿no es cierto?, León, incluso, uno dice, bueno, estos historiadores, estos señores ya mayores hoy día, ¿no?, estos señores viven, ¿no es cierto?, como jóvenes. En el caso de Gabriel no, porque Gabriel ya era un historiador, ¿no es cierto?, más adulto, digamos. Claro. Como joven en la dictadura, y por supuesto cuando hacen sus armas historiográficas, lo primero que hacen es dar cuenta de ese momento y biografía que han vivido. Y esto está ocurriendo en una historiografía que se desarrolla por una parte en Inglaterra, ¿no es cierto?, en Hull, con la revista Nueva Historia, o se desarrolla con algunos historiadores que están en México, que están en Francia, etcétera, vinculándose a escuelas mundiales, digamos, ¿no?, como la Escuela de Historia Social inglesa, ¿no es cierto?, o los Anales, o la segunda, tercera generación de Anales en Francia, ¿no? Anales era una revista que reunía a historiadores, economistas, en fin, que estaban preocupados por las cuestiones que habían llevado finalmente a Francia y Europa a esa debacle, esa gran crisis de la Segunda Guerra Mundial, digamos, cómo se había llegado hasta ese momento, ¿te fijas? Pero sí, también habían cuestiones previas, ¿te fijas? Entonces, fíjate que toda historiografía se produce en un momento de crisis. Ya toda nueva historiografía surge en un momento de crisis cuando la realidad le exige a los individuos respuesta. Y al decir la realidad, quiero decir que esas mismas mujeres y esos mismos hombres son las que están buscando respuestas para sus vidas. Ya no es la realidad una entidad metafísica más allá de las mujeres y hombres que pueblan en ese momento, ¿no es cierto? Son aquellas mismas mujeres y hombres los que dicen, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida social, pública, política? ¿Cómo me explico el modo que he llegado, digamos, cómo he llegado hasta este punto, ¿no? Como colectividad. Entonces van apareciendo cosas. Fíjate cómo aparece la coyuntura o el acontecimiento en su relación con el individuo, ¿cierto? Pero que rápidamente, en una reflexión casi inmediata, abandona esa categoría y se define y se identifica como sujeto, ¿cierto? Sujeto entre sujetos, ¿no? Sujeto portador de una intersubjetividad, no una individualidad repetitiva como de especie, ¿no? Sino sí, que esta subjetividad que nos construye, nos hace colectivamente, políticamente, valóricamente, con cierta simbología y estética, que son el resultado de nuestras interacciones sociales, ¿no? De la forma en que estamos viviendo la historia y haciendo la historia en ese momento. Y esto empieza a ocupar un lugar en la historia, ¿ya? No es que se abandonen las tradiciones anteriores, no es que ahora ya no hablamos más de obreros o trabajadores o campesinos, ¿no es cierto?, pobladores, sino que ahora este obrero, este campesino, este poblador y esta pobladora, fíjate tú, viene a nutrir a la historia como disciplina con una identidad mucho más compleja, más profunda y que tiene más estratos. ¿Ya? Sí, decir, en ese sentido, yo te agrego a lo que tú estás diciendo, claro, que también claro, los historiadores que están en el medio local, que no fueron exiliados o que tuvieron que permanecer en Chile por distintas razones, hacen un ejercicio similar, si tú te das cuenta. Es decir, esta entrada a la historia desde lo experiencial, podríamos decir, ¿cierto? También la encontramos en María Angélica Illanes, por ejemplo, también la encontramos en Julio Pinto, en Jorge Pinto, bueno, Juli también. En Jorge Pinto la encontramos en Mario Garcés. Estoy pensando en esos nombres por nombrar solo algunos. No quiero hacer discriminación de ningún tipo, pero incluso al desarrollar sus propias historiografías, hay una reflexión en torno a esa experiencia que los marca, que es la dictadura, como tú bien dices. En el caso de María Angélica Illanes, la profe Illanes
escribe un texto que para mí es fundamental para entender el rol del historiador, que es la batalla por la batalla de la memoria, ¿cierto? Sí. Y después escribe Chile Descentrado, que es una recopilación de trabajos históricos del siglo XIX y de principios del XX, pero que de alguna manera también está reencontrando las categorías clásicas que tú mencionabas, pero desde el lugar del descentramiento. A mí me parece que la filosofía que hay en María Angélica Yáñez ahí es súper interesante, nos muestra también a los que no somos del centro, en otra dimensión nos redescubre un poco como sujeto, lo que tú estabas diciendo, sujeto entre sujetos, ¿no? Que recojo esa frase, me parece maravillosa. En el caso de Jorge Pinto, hace también algo interesantísimo y que lo lleva a plantearse frente al contexto presente, que tiene que ver con todo el conflicto mapuche-Estado de Chile. Jorge Pinto ha hecho planteamientos ahí que son súper interesantes, desde una revisión histórica profunda de la revisión, ¿cierto? La revisión consiste en esa relación entre el pueblo de la nación mapuche y el Estado de Chile desde muy antiguo, pero siempre en clave de presente. Y a mí me parece súper actual esa dimensión. Y en el caso de Mario Garcés, que pone los movimientos sociales que están ahí desde el ciclo de protestas del 83 al 87, ¿verdad? Los releva, los pone en clave ciudadana, que es su propuesta, ¿verdad? Y los tiene también como el elemento que construye la comprensión histórica, por ejemplo, de los pobladores, que es lo que a él se ha dedicado con mayor fuerza, ¿no? No solamente, pero con mayor fuerza. Entonces, la historiografía chilena en general, desde fines de los 80, por ponerlo en estos términos, está caminando en clave de presente para revisar la historia de los sujetos populares, que es lo que hacemos en historia social y lo que nos interesa a los historiadores sociales o de la nueva historia política también. Entonces, en ese sentido, más que una pregunta es agregar a tu reflexión que hay una tensión, una pulsión, podríamos decir, de la historiografía chilena por renovarse a la luz de su propia experiencia de la historia vivida por esos mismos historiadores. Y me parece a mí que con el estallido o revuelta social, como quieran llamarle, está pasando algo similar. Hay generaciones que tienen que pensar, más allá de sus tradiciones intelectuales particulares, individuales, ¿cierto? Sus adscripciones, pensar los sujetos populares que hoy día están apareciendo en el friso de la historia, ¿no? Están apareciendo las mujeres con sus diversos feminismos, el indigenismo es súper interesante cómo se ha construido toda una corriente de historia mapuche hoy día. Propiamente mapuche, no historia indígena, historia mapuche. Están apareciendo también otras dimensiones de lo popular. Entonces, el enfoque de historia reciente pasa con mucho el tema de la memoria y los derechos humanos. Se está constituyendo en una epistemología. No sé si tú coincides. Así es. Coincido. Yo diría que, mira, yo dividiría entonces esta nueva historia, digamos, o la nuestra nueva historia, porque cuando uno hace nueva historia tiene necesariamente que pensar en referencias internacionales, ¿no? O la nuestra historia reciente, si tú quieres, yo la derivaría de estas dos experiencias fundantes. Por un lado, la experiencia de los historiadores que salen de Chile obligadamente, claro, y por otro lado, de aquellos historiadores que o surgen y nacen como historiadores en Chile o que se quedan en Chile, ¿te fijas? Marginados por la academia, debemos decir. Absolutamente. Yo creo que en el caso, esa era la segunda parte de mi respuesta, digamos. Vale, perdón. Ya adelantado, digamos. Muy bien, muy bien. Yo diría que en el caso de María Angélica Yáñez es un caso muy, muy particular. O sea, yo creo que ella no solamente aborda desde una perspectiva vinculada a una reflexión más filosófica, digamos, en las temáticas históricas, sino que además también tiene una especie como de idiolecto, ¿no? Hay una epistemología que es muy característica de María Angélica Yáñez. La verdad es que cuando uno entrega textos, ¿no?, a los estudiantes, yo diría que los estudiantes se identifican en general con una historiografía donde los actores populares, donde los jóvenes, donde aquellos que sufren, ¿no?, la explotación o la dominación surgen, y por supuesto eso hace que los estudiantes digan, qué interesante esto, digamos, ¿no? La historia no es tan fome, dicen, ¿no?, finalmente. Claro. Pero la reflexión de profundidad de María Angélica sin duda genera otro nivel de reflexión. Yo por eso diría, fíjate que la María Angélica es una escuela en sí misma, ¿no? Entonces diría, tenemos, ¿no es cierto?, la historia social chilena, la nueva historia,
la historia reciente de la cual estamos hablando y ahora, ¿no es cierto?, sacando, ¿no?, deshilachando algunas de sus hebras, digamos, y yo diría está en la escuela, digamos, de María Angélica Illanes, ¿no?, de la cual yo me considero también un seguidor, digamos, ¿no?, definitivamente. A todos nos ha impactado, fíjate tú, la lectura de la historia de la salud pública en Chile, por ejemplo. Claro. ¿Te fijas? Ausente señorita. La batalla por la memoria, o sea, ese es un texto que yo tengo citado y referenciado montones de veces, y donde he ido, y cada vez que aparece el tema, ¿no?, de estas disputas por las memorias y las batallas, por supuesto, la gente dice Pollack, no sé qué sé yo, Yeruchalmi, y yo me permito decir, cuidado, miren que allá en Chile, en el extremo suroccidental de América del Sur, tenemos a María Angélica Illanes, ¿no es cierto? Entonces voy por ahí propagandizando a nuestra querida maestra. Entonces, me parece que efectivamente ha sido, fíjate tú, la presión de la historia, de la vivencia, la que ha llevado a que estas dos generaciones que no tenían por qué encontrarse, porque estaban produciendo un código de claves muy similares desde lugares distintos, cuando no existía ni Facebook, ni WhatsApp, ni era tan fácil hablar por teléfono, ¿te fijas? Entonces, en condiciones bastante hostiles, se va produciendo entonces una gran escuela. Pero yo diría que a propósito del concepto, ¿no?, de la historia reciente, también dentro de la historia social, tú puedes identificar respecto a la historia reciente como dos grandes bloques. Entonces, un bloque que no necesariamente divide a los historiadores, pero sí divide obras, ¿ya? Sí. Y que tiene que ver precisamente con una historia que es una historia social y política, y una historia reciente que, teniendo componentes de lo social, ¿no es cierto?, y de lo político, comienza a mostrar otros planos de la subjetividad. Y ahí yo situaría claramente a María Angélica. ¿Te fijas? Que comienza a colocar el tema de las memorias como memorias vivas, con una mayor presencia en las obras. Entonces, la historia reciente, yo diría que lo primero que constata, y a lo que no le hace el quite, ¿no es cierto?, no teme, es a la presencia de los actores vivos. Poco en la línea de Mario, ¿no es cierto?, de Mario Garcés, con la historia oral de los pobladores, pero un poco más allá, digamos, no solo en términos metodológicos, sino que también en términos epistémicos, ¿te fijas? Es decir, hay un saber vivo respecto de la historia. Hay una experiencia, ¿no?, que implica que ese saber se ha conservado y que tiene una actualización en el presente. Porque una de las relaciones dialécticas muy bonitas que se da acá entre la memoria y la experiencia es que son un matrimonio indisoluble. O sea, no se puede separar la memoria de la experiencia. ¿Te fijas? Es decir, yo tengo experiencia porque he resguardado aquellas cuestiones que he vivido como colectivo, ¿ya?, desde, ¿no es cierto?, la particularidad, pero siempre en diálogo con otros, en recuerdo con otros, en vivencias con otros, y que la traigo a colación al presente, que me permite comprender el presente, dialogar el presente, actuar en el presente, teniendo esa referencia. Si yo no trajera esa memoria, no tendría experiencia, ¿te fijas? Porque la experiencia solo existe cuando tú eres capaz de convocar esos pasados, cuando tú eres capaz de elaborar esos pasados. Y entonces allí, esto que en el fondo es una memoria, ¿no?, que tú la pones en juego y en tensión con el presente y dices, mira, esta forma de organización me sirve, pero esta forma de comunicación no es óptima hoy día, ¿te fijas? Esta forma de validar la experiencia organizacional, ¿no?, hoy día no me resulta útil para crecer como movimiento. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás tomando una memoria que nunca, por suerte, está sacralizada, nunca está cristalizada, porque siempre es una elaboración, y la estoy poniendo en tensión con el presente como un repertorio, ¿no?, como un repertorio del cual yo puedo hacer uso para la historicidad, es decir, para seguir viviendo en el tiempo, en las nuevas condiciones, manteniendo mi integridad, manteniendo mi identidad, pero adecuado al presente. Lo contrario, y este es el tema que por supuesto a muchos les parece como complejo de la memoria y pueden considerarlo que no es tan pertinente desde el punto de vista historiográfico, digamos, es que tú estés operando con una especie de nostalgia.
¿no es cierto? Que seas un cultor, un anticuario, ¿no? Una especie de museo que camina, evocando siempre pasados inmutables, ¿no? Y por supuesto que eso es una cuestión que no resiste muchas críticas porque va a ser obvia la inutilidad, digamos, de aquella representación. Pero en cambio, lo que nosotros podemos apreciar en la producción historiográfica, pero sobre todo en el uso que los actores sociales le dan a su propia experiencia o a la experiencia del tejido en el cual están inmersos, es que los actores seleccionan. Los actores ejecutan juicios respecto del pasado y de las experiencias y son capaces de tomar, ¿no es cierto?, todas aquellas que les son útiles para fortalecer su praxis social. ¿Ya? Entonces yo creo que allí a nosotros nos permite, a los historiadores, a los psicólogos sociales, ¿no es cierto?, a los sociólogos, a los antropólogos, colocar nuestros saberes, nuestros instrumentales, nuestras propias experiencias, por supuesto, al servicio de esos actores sociales, ¿no? No es que nos transformamos en parlantes, te fijas, y en seres, digamos, funcionarios, digamos, no. Porque bueno, también no yo creo que... es la intención, por lo menos. Claro, pero es que yo creo que siempre, ¿no es cierto?, tenemos que ser convocados como con la misma libertad, la misma intensidad de aquellos actores, nosotros también, ¿te fijas? Nosotros también. En ese mismo sentido, y era súper importante dar esta primera discusión que pudiera parecer teórica, pero no lo es tanto, encuentro yo creo que es necesario en este... bien tú lo decías, ¿no? En esta honestidad intelectual que es necesario poner el lugar desde donde se habla, ¿verdad? Que es como lo básico de hoy día para acceder a la discusión, ¿no? Ir como a esta cuestión que tú has estudiado mucho y que tiene que ver con la postdictadura, transición, postdictadura temprana le llamas tú. A mí me gustaría entrar en eso desde esta mirada que ya hemos puesto, ¿no? Como elemento inicial. ¿Cómo crees tú que es posible caracterizar o por lo menos demostrar ciertas tensiones que hay en ese periodo de dictadura, de postdictadura temprana? Estamos hablando del gobierno de Elwin, ¿cierto? Sus primeros 90s. Bueno, yo diría que lo que define ese periodo estuvo durante un largo tiempo circunscrito a ámbitos muy restringidos, ¿eh? La verdad es que la crítica de la transición, en términos políticos, se expresó en Chile en un segmento de militantes y de organizaciones políticas y sociales que no tuvieron ningún espacio para ser visibles. Y por lo tanto, aquella crítica al proceso tampoco tuvo visibilidad. Si uno piensa en un libro que es citado, tenemos la suerte de guiar tesis, digamos, ¿no? Y por lo tanto vemos lo que la gente lee. Entonces, si uno dice, mira, ¿qué es lo que ha venido citando, ¿no?, los estudiantes de pregrado, de posgrado? He acompañado tesis de historia, periodismo, de psicología social, en fin. Y lo que veo es que he visto durante muchos años que el libro paradigmático, digamos, tenía que ver con la historia oculta del régimen militar, que era un libro, ¿no es cierto?, que estaba por fuera de la historiografía. Claro. Era un libro escrito desde la perspectiva del periodismo, ¿no? Y tú podías compartir o no, pero la verdad es que si tú buscabas otros, digamos, elementos, no encontrabas, digamos. Claro. Más que textos aislados y muy chiquitos, digamos. Entonces, fíjate que eso habla de que hay un largo silencio que se tiende inmediatamente después del 11 de marzo de 1990 sobre los procesos políticos y sociales, y también culturales, que se viven en Chile por fuera del dispositivo transicional, ¿ya? El dispositivo transicional es un dispositivo que hoy día, la verdad, todo el mundo lo critica. Y hoy día incluso aquellos que participaron de aquel dicen, la transición no nos gustó, no nos dio un ancho, no nos satisfizo, en fin. Bueno, pero se pasaron, ¿no es cierto?, 20 años apañando recursos gracias a ese dispositivo, ¿no? Y apañando cámara y puestos y en fin, digamos. Claro. Es un fenómeno antropológico, parece, ¿no? Pero ocupando sillas de directorios de empresas, ¿cierto? Exactamente, transitando, digamos, de la política contestaria a la política conversa absolutamente, digamos. Entonces, el dispositivo transicional es un dispositivo que es muy simple. La verdad es que no es un dispositivo complejo desde el punto de vista de los enunciados, pero es de mucha complejidad desde el punto de vista del impacto. Entonces, ¿qué es lo que ves tú en el dispositivo transicional? Lo primero que ves es una acción clara,
explícita y muy dirigida, y eso tiene un fuerte, digamos, un fuerte vínculo con aquello que está ocurriendo en estos días en Chile. Y te lo voy a contar y tú vas a ver, y nuestros compañeras y compañeros que nos están escuchando también van a hacer esta asociación. Una de las primeras cosas, entonces, que va a decir Elwin, pero que también van a decir los intendentes regionales, ¿no es cierto?, y distintas autoridades, es que si usted hace algo en este momento, por fuera de la institucionalidad, ¿no es cierto?, entonces van a volver esas figuras grises, sombrías, ¿no es cierto?, calzadas por firmes bototos, digamos, y Chile va a volver a el pasado traumático y doloroso del cual acaba de salir. O sea, la instalación del miedo. Un carácter fundante del proceso transicional tiene que ver con la instalación del miedo en relación a una eventual vuelta al pasado. Si tú lo analizas racionalmente en el contexto internacional, en términos de la política exterior de los Estados Unidos, por ejemplo, cómo se juega por esta transición pactada, por el rol jugado por la Iglesia Católica, digamos, por la socialdemocracia internacional, por los organismos financieros internacionales, era absolutamente imposible que Chile tuviera un retorno, ¿no es cierto?, al pasado dictatorial en ese momento. No había ninguna posibilidad. Sin embargo, los mensajes de la autoridad tenían que ver con cosas de instalación, te fijas, de este dispositivo a nivel social, pero también a nivel micropolítico. Entonces, usted no puede hacer una huelga porque ese conflicto pone en cuestión y pone en tensión a la naciente democracia. Usted no puede desarrollar, ¿no es cierto?, manifestaciones sociales, energéticas, digamos, porque esto pone en peligro la democracia. Imagínate tú qué ocurre con aquellos que demandan verdad y justicia en ese periodo, con aquellos que reclaman porque estos procesos judiciales contra los perpetradores de las violaciones de los derechos humanos duermen en los tribunales eternamente. Bueno, ellos son desalojados de los espacios de visibilidad, son, ¿no es cierto?, en algunos casos hubieron aquí organizaciones revolucionarias, ¿no es cierto?, político-militares que tomaron como su bandera de lucha precisamente la existencia de la impunidad en Chile. Por lo tanto, hubo desalojo, hubo desplazamiento, hubo invisibilización y también hubo represión. Se generó en Chile la creación de un aparato de inteligencia nuevo, ¿no?, muy sofisticado, compuesto por los militantes, no de los partidos de la derecha vinculados a la dictadura, por militantes, ¿no es cierto?, de la naciente concertación. Es decir, el dispositivo transicional, que es un dispositivo de control social, de ordenamiento de la sociedad en función del mercado fundamentalmente, tiene como uno de sus pilares la instalación del miedo. ¿Te fijas? Es decir, usted no haga nada porque lo que usted haga, si no está en el cauce institucional, entonces va a provocar un retorno al pasado. Y nadie quería, por supuesto, volver al pasado. Ahora, cuando yo te digo, mira, no hagas esto porque es malo, ¿cuál es la alternativa que te estoy poniendo? Bueno, la alternativa fue que la gente se retirara del espacio público al que había sido convocada, ¿no es cierto?, muy fuertemente durante toda la década y más que dura la dictadura, y luego es licenciada, es jubilada, ¿no es cierto?, es mandada de vuelta a los espacios privados. Entonces, fíjate tú que la figura que aparece como una figura muy potente es la figura de que la política entonces ahora es una cuestión de los expertos. La política es una cosa de los técnicos. La política es de la gente que viene llegando a universidades, ¿no es cierto?, extranjeras, con muchos postdoctorados, qué sé yo, y ellos son los que saben y se van a hacer cargo de los asuntos del país, de los asuntos de la sociedad, de los asuntos de la cultura. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un fenómeno que un autor liberal, ni siquiera un marxista, digamos, ¿no?, que Norrell Lechner llama la desaparición de los mapas culturales. ¿Sí? La transición política, y lo dice una persona que no es de izquierda, digamos, la transición política lleva a la desaparición de los mapas culturales, de los mapas políticos. Las personas ya no tienen referencia, porque en el mundo de la tradición de izquierda, en Chile, se condensaba el humanismo, se condensaban valores, ¿no es cierto?, cristianos, valores que hoy día llamaríamos progresistas, ¿no? Se condensaban ideologías del cambio social, se condensaban prácticas sociales, prácticas comunitarias, formas de organización, impulso y apoyo a esas formas de organización y de movilización, y eso era ser de izquierda. Pero ¿qué es ser de izquierda después?
cuando los jóvenes comienzan, y esto te lo comparto que es una experiencia, ¿no? No un trabajo de investigación, ¿no? Es una experiencia que uno va teniendo en la docencia con los jóvenes y posteriormente, digamos, con los profesores de colegio, y es que los jóvenes y los profesionales jóvenes tendían a despreciar la actividad política, primero, pero toda la actividad política. Tendían a descreer de la efectividad de las organizaciones y los movimientos sociales. Tendían a descreer, por ejemplo, de causas muy legítimas como era la lucha por los derechos humanos. Tendían muchas veces a ser hipercríticos, ¿no?, con ciertas recuperaciones de memoria, porque identificaban todos esos eventos con lo que gramscianamente llamaríamos el bloque en el poder, ¿te fijas? Entonces, si ahora eran los técnicos, los profesionales, los expertos, los que estaban, por usar una palabra chilena, apitutados, los que eran quienes decían cómo se tenía que vivir y organizar la sociedad, entonces todo lo que tenía que ver con aquello estaba denostado, ¿no? Estaba muy a maltraer. Y allí entonces había caído el imaginario de izquierda. Entonces, fíjate que en ese sentido, este es un dispositivo que operó muy bien y que provocaba al interior, ¿no?, de los administradores de la transición también, yo diría, una cierta desazón, ¿no? Esta cosa que apareció en los años 90 con una expresión lingüística que era "no estoy ni ahí". No sé si recuerdas aquella expresión, digamos, que en los años 90 daba para programas de televisión, te fijas, y reportajes y todo. Incluso había la figura de un joven en aquella época, tenista, digamos, que era tenido como el paradigma, digamos, de esa expresión, ¿no?, que era un señor, Marcelo Ríos, que ya no es un joven, por supuesto, digamos. Claro. Y entonces parecía que la sociedad chilena era una sociedad que no estaba ni ahí. ¿Te fijas? Ahora, ¿esto era la responsabilidad de la sociedad chilena? Una primera pregunta. Segundo, efectivamente la sociedad chilena no estaba ni ahí con nada. Y ahí hay dos respuestas que han venido a generarse en la historia mucho más reciente. No en aquel momento, porque miramos en perspectiva. Entonces, en perspectiva lo que vemos es que la sociedad chilena fue desalojada de los espacios públicos y enviada a los espacios privados. Usted ya no está convocado a marchar, ni a organizarse como poblador, ni como estudiante, ni como trabajador, porque además había montones de pactos secretos y de leyes de amarra, etcétera, que tendían a aplacar o a impedir la movilización social y la organización, ¿te fijas? Entonces, hay una política de Estado destinada a la desmovilización social. Y cuando uno dice desmovilización social, yo no me refiero exclusivamente a gente marchando por la calle. Por supuesto que la gente marchando por la calle implica y forma parte, ¿no?, de la movilización social. La movilización social son los movimientos sociales que le dan energía, vitalidad e inteligencia a una sociedad. Son las personas que desde los pequeños grupos hasta los grandes grupos crean organizaciones, crean estética, crean lenguaje, luchan por derechos, elaboran la crisis. Es decir, se explican el presente, lo vinculan con su pasado y son capaces de proyectar los futuros posibles, en tensiones, en diálogos, con discrepancias, pero eso es lo que hacen los movimientos sociales. Y lo que ocurrió acá es que los movimientos sociales fueron, ¿cierto?, desalojados. Cuando tú desalojas un movimiento social y lo vas a depositar en la caja fuerte del espacio privado, lo que estás haciendo entonces es que estás convirtiendo a los sujetos en individuos. Y un individuo es en esencia una expresión de particularidad y de fragilidad humana. ¿Cómo me vinculo? La gente busca vincularse. Bueno, la gente se vincula, y acá cito por supuesto a Tomás Mulián, se vincula entonces a través del mercado. Lo que él llamaba a los ciudadanos credicar, ¿no es cierto? Bueno, eso fue parte del dispositivo transicional. Y lo segundo tiene que ver con esto de que efectivamente no había nada entonces, y en perspectiva histórica la respuesta es no. Efectivamente sobrevivieron cientos de ejercicios, por ejemplo, de recuperación de memoria, en pequeñas localidades, ¿no es cierto? Tú, Robinson, conoces una particularmente y has trabajado ahí, conoces a esas compañeras y esos compañeros, en localidades que durante mucho tiempo estuvieron pensando, gestando, hasta que cristalizan, ¿no es cierto?, en una organización de recuperación de memoria, de construcción de una casa museo, de un sitio de memoria, de una agrupación cultural, ¿te fijas? Esas cosas no aparecen de un año para otro. Son procesos que se vinieron gestando, acumulando, aprendiendo la gente de su propia experiencia al margen de esa política pública de desalojo, ¿no? Entonces,
Lo mismo ocurre en distintos ámbitos. Entonces tú de repente te sorprendías con que en el contexto de los años 90 o a inicio de los años 2000 aparecían manifestaciones de trabajadores, aparecían manifestaciones territoriales con motivo de lo que hoy día se llama la zona de sacrificio, pero que hace 10 años ni siquiera estaba conceptualizado, ¿te fijas? Pero la experiencia de sobrevivencia, de resistencia, de pensamiento, de búsqueda de quién podía apoyar esta pequeña causa, existía de modo embrionario, y son esas formas embrionarias las que permiten entonces que el tejido se vaya reconstruyendo. Si tú comparas, la actividad política prohibida en dictadura era enorme. La actividad de reflexión histórica y de crítica que hacían los profes de historia cada cual en su sala, ¿no es cierto?, era enorme. Y luego, esa actividad comienza a decaer fuertemente. Y por supuesto, y afortunadamente, gracias a la historia, digamos, se recupera, ¿no?, esa vitalidad. Pero hemos vivido ese ciclo que yo diría su comienzo a operar a partir de ese dispositivo. Entonces, el dispositivo tenía que ver primero con ese desalojo, luego con, y algo que parcialmente he mencionado, que tiene que ver con la reinserción de la economía chilena a los mercados internacionales. La economía, por supuesto, que había sido abierta por la dictadura por ahí 1975, 1976, cuando comienza, ¿no es cierto?, el modelo de desindustrialización, se termina el cuero y el calzado, se termina, ¿no es cierto?, el montaje industrial, se terminan, digamos, varias líneas de producción, y comienza entonces a abrirse la economía chilena como una economía de servicio, una economía financiera y especulativa, una economía que crece en el sector terciario y va, digamos, tirando líneas para lo que va a ser la economía que conocemos hoy. Pero la inversión extranjera es una inversión limitada en el contexto de una dictadura que tiene sanciones económicas internacionales y de, por supuesto, una agitación social muy importante en la cual hubieron 22 protestas nacionales muy contundentes, muy fuertes entre 1983 y 1987, ¿te fijas? Por lo tanto, las puertas a las inversiones masivas, ¿no?, y contundentes se abren a partir del 11 de marzo de 1990. Y ahí Erwin, Frey y el rey de esta inversión, ¿no es cierto?, Ricardo Lagos, van a ofrecer Chile al mundo para que Chile sea entonces el depositario de todo tipo de inversiones, para que se implemente el neoliberalismo, por ejemplo, a través de la agroindustria, la explotación forestal, el negocio de las comunicaciones, el negocio de las carreteras, el tema de la telefonía, por ejemplo, una cuestión muy, muy característica en Chile, vanguardia en América Latina, de cómo se entrega entonces una economía a los mercados internacionales. Entonces, ese es un segundo elemento, fíjate tú, el dispositivo transicional, que necesariamente está vinculado a un país pacificado. Entonces, así como existió la pacificación de la Araucanía, existió en Chile la pacificación de la sociedad chilena. Aquella pacificación que no pudo hacer la dictadura y que terminan de hacerla, ¿no es cierto?, los partidos de la concertación. Con estos gobiernos que impactan ahí con la dictadura. Estoy pensando que todo este proceso que tú explicas y que factorizas, que categorizas más bien, tiene que ver también con que hay en ese dispositivo transicional que tú describes una cuestión necesaria, ¿no?, que es la disociación de lo social y lo político en el campo de la izquierda. O sea, nada de esto era posible sin que se separara esta tradición que era parte de la izquierda chilena en todos sus partidos, o en la gran mayoría de sus partidos, que era tener siempre muy considerado que lo social y su movimiento iban siempre de la mano de un relato político que explicaba o que coadyuvaba a que ese discurso fuera mucho más profundo todavía. Eso era muy propio del siglo XX, por lo menos de la izquierda chilena del siglo XX. Y tal vez el dispositivo transicional tiene como una condición sine qua non hacer esa disociación para que funcionen los factores que hacen profundidad en el modelo neoliberal que es parte del elemento pactado, ¿no?, entre la derecha, el militarismo y la concertación. En ese sentido, ¿tú crees que entonces el neoliberalismo tal cual ya lo conocemos, y creo estar, digamos, en una crisis de ese modelo, creo que estamos en una crisis de ese modelo, tiene un desarrollo más importante en este periodo de postdictadura temprana o postdictadura ya en general, incluso más allá de la dictadura, que la dictadura sienta bases, pero que en el fondo
hecho este proceso de separación, de disociación de lo social y lo político entre quienes estaban disponibles para la movilización, ¿verdad? Las izquierdas, pongámoslo en esos términos, para que se profundizara y se caminara ya derechamente a un neoliberalismo avanzado, como el que se desarrolló en Chile en los 90 y 2000. O sea, efectivamente, si uno revisa las políticas neoliberales, son los gobiernos de Frei particularmente y los de Lagos los que mayormente avanzan, por ejemplo, en tratados de libre comercio que, ojo, no por nada, son una de las prohibiciones para la convención constitucional o convención mixta que salga del proceso constituyente. Se prohíbe cambiar la denominación de república, el carácter de la democracia de esta república y los tratados de libre comercio, los tratados suscritos por Chile, ¿no es cierto? No por nada están ahí, son las bases, son, digamos, la construcción más rica e importante de la ideología neoliberal en Chile. Y eso, a mi juicio, necesitaba urgentemente de esta disociación entre lo social y lo político que había sido tan rica para quienes se movilizaban, llamémoslo movimiento popular, ¿cierto?, en dictadura y hacia atrás inclusive. ¿Tú coincides con esa opinión? ¿Crees que ahí estuvo como la batalla, digamos, la batalla central, digamos, la madre de todas las batallas de la postdictadura en hacer, digamos, esa separación, hacer que la gente se fuera para la casa, como tú bien describes, y encargarle a estos meritócratas, ¿cierto?, expertos de la política y de la economía, que se encargaran de todos los asuntos públicos, y que ya vemos cómo ha terminado en un grado de desigualdad que lo único que hace es poner en tensión y poner en crispación a la sociedad chilena, que hoy día busca alternativas. Entonces, también mi reflexión pregunta, para que tú lo desarrolles, Pedro, con la necesidad que hoy día tiene toda esta energía desatada por el estallido social y la revuelta popular, para repolitizarse, para buscar otras maneras de conectar toda esta cuestión social que ya viene desde antes del estallido, por supuesto, las manifestaciones estudiantiles, el no más FP, los temas medioambientales, territoriales que tú señalabas, ¿verdad? Que encuentran, a mi parecer, también una construcción de proyecto histórico importante en esos movimientos sociales. Hay ideología que está circulando ahí, que es importante, que incluso resignifica elementos, tú mismo lo dijiste. No se hablaba de zonas de sacrificio, no se hablaba de extractivismo, no se hablaba de nacionalidades, como por ejemplo pasa con el tema original, pueblos originarios, no se hablaba de nuevo feminismo, ¿no? Todo esto son rearmes ideológicos del movimiento social, pero que todavía cuesta muchísimo para repolitizar. Entonces caemos en un problema. El dispositivo transicional que tú describes, yo creo que sigue estando presente, está vivo, está operando, tocado, digamos, está firmemente cuestionado, pero sigue estando, y es cosa de ver los matinales, los medios de comunicación de masa, para entender que eso de alguna manera sigue estando ahí en una defensa a ultranza de los semáforos bebé, como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? ¿Crees tú que hay la posibilidad de que ese movimiento social potenciado en rearme ideológico, desde su vivencia, desde su experiencia, desde su historia reciente, hoy día necesita repolitización? Mira, yo creo que la entronización del neoliberalismo, ¿cierto?, en la forma que nosotros conocemos, coincido plenamente contigo, es de absoluta responsabilidad de la concertación. Eso no cabe, digamos, aquí una salvedad, ¿no es cierto? No se puede expiar esa culpa, la verdad, ¿no? Si nosotros pensamos en la crisis económica de los 80, en la depresión del año 81, 82, ¿no es cierto?, que Chile sufre de modo particularmente profundo porque desde el año 75, 76 nosotros, como había dicho antes, veníamos viviendo un proceso de desindustrialización, ¿no?, en un país que no era particularmente, digamos, uno de los más industrializados, digamos, ¿no? Pero esa industria, ¿no?, la industria gráfica, ¿no?, el cuero y el calzado, el montaje automotriz, ¿te fijas? La línea blanca, la industria textil, ¿te fijas? La industria de la celulosa que comienza en esa época en una perspectiva, ¿no?, distinta a la actual, que hoy día es una cosa monstruosa, digamos, ¿no? Era de otra escala, digamos, de otra dimensión, y por lo tanto su impacto no es el impacto que tiene hoy día. Entonces tú comienzas a observar que si todo eso va desapareciendo,
evidentemente nosotros llegamos a la depresión con una situación ya fuertemente deprimida en términos internos. O sea, hay una pérdida del ingreso, una pérdida del consumo, por lo tanto se ha precarizado las condiciones de vida de la población, una gran cantidad de población obrera que ya no es obrera, por lo tanto pierde esa identidad estructural y comienza a ser pobladores cesantes, digamos, o gente reconvertida. ¿Te fijas? Precarizados, ¿no? Precarizado. Entonces, entramos a la crisis con eso. Y muchos dicen, bueno, el neoliberalismo partió con Thatcher y Pinochet en el mundo. Bueno, resulta que uno de los creadores, entonces, prácticos, ¿no? Uno de los aplicadores prácticos del neoliberalismo, lo que tuvo que hacer en Chile fue crear un gran empleo nacional del Estado. ¿Te fijas? Entonces crea una cuestión que por supuesto era aberrante en la época, que era el PEM, que era el Plan del Empleo Mínimo, ¿te fijas? Y luego crea el POG, el Plan Ocupacional para los Jefes de Hogar, que te contaré, digamos, aún delatando mi edad, digamos, que a mí me tocó, porque yo era muy, muy jovencito, digamos, y me casé muy, muy joven, ¿no? Entonces era un joven del POG, ¿te fijas? Porque estaba casado, entonces estaba ahí en el POG, digamos. Entonces, ocurre que fíjate cómo, aún en el contexto de la dictadura, Robinson, la dictadura no termina con todos aquellos elementos del aparato del Estado que posibilitan entonces desde el Estado resolver una situación social, por supuesto a efecto de minimizar la crisis. Pero aún existe. Si tú comparas eso, y estamos hablando del más malo de los malos, ¿no es cierto?, de uno de los demonios del planeta, digamos. O sea, si tú comparas eso, esa situación, en términos de el modelo, digamos, con el modelo posteriormente, la verdad es que dice, pero nosotros no podemos expiar, ¿no es cierto? Expiar, no expiar, expiar, ¿no? Perdonar, ¿no? A la concertación, a la democracia pactada, digamos, porque esto no es un tema solo de aquellos partidos, digamos. No podemos, ¿no es cierto?, arrancar la culpa, digamos, la responsabilidad histórica a la democracia pactada respecto de la forma que adquirió el neoliberalismo en Chile. O sea, en varios países de América Latina hubieron dictaduras militares. En varios países de América Latina hubieron transiciones a la democracia, ¿no es cierto? Y no hubo un triunfo, digamos, revolucionario de los sectores populares, digamos. En varios países no hubo derrocamiento. Bueno, pero en Chile se implementó un modelo que tendió a la atomización, al individualismo, a la fragilidad de las personas, a la precariedad de la vida, ¿no? A la fragilización de la condición humana. O sea, a partir de ese proceso, que es económico, que es político, pero que también es valórico y cultural, la población chilena se hace tristemente célebre por las depresiones, se hace tristemente célebre por los consumos problemáticos, te fijas, de alcohol y droga, se hace tristemente célebre por la violencia contra las mujeres, se hace tristemente célebre por la cantidad de niños que son golpeados, que son abandonados, que son internados en instituciones que son cárceles para niños y no instituciones de cuidado. O sea, ¿qué explica eso? ¿Es porque estamos muy al sur del mundo? ¿Tenemos una radiación solar particular y específica, digamos? Es evidente, ¿no?, que se trata de una matriz estructural que cae como una pesada, ¿no es cierto?, roca sobre las vidas, sobre las biografías, sobre las relaciones sociales, ¿no?, sobre las representaciones del mundo que las personas tienen. Entonces allí hay una cuestión que claramente tiene una biografía. ¿Te fijas? Tú puedes decir, mira, este es el momento, no es un gobierno, por supuesto, no estamos hablando ni de Elwin, ni de Frey, ni de Lago, ¿no? Es una progresión en la que todos esos actores políticos, esa coalición gobernante y por supuesto el mercado, toman parte. Porque ahora aparece la derecha, y esto es muy curioso en el presente, Robinson, que la derecha le dice a la Concertación, bueno, ustedes no resolvieron nada. Bueno, pero por favor, si la Concertación no resolvió nada, ¿no?, fue para administrarle el gobierno, digamos, administrar las condiciones del mercado para la derecha, ¿no?, para la derecha económica. Entonces, ¿te fijas? Hay, por supuesto, la noción del bloque en el poder es preciosa porque permite entender que estos antiguos socialistas convertidos en liberales, ¿no es cierto?, y los antiguos liberales convertidos en neoliberales tenían el matrimonio perfecto. Y por lo tanto se alternaban en la administración de las cuentas, ¿no? Y esa era toda la alternancia que había. Entonces, yo diría que allí eso habla un poco de ese contexto, o sea, cuán radical
es la precariedad en la que nos hemos desenvuelto como sociedad y particularmente como pueblo en las últimas décadas. Ese es un primer elemento. Y ese elemento entonces de precariedad y precarización de la vida cotidiana y de las relaciones sociales, desde lo íntimo a lo público, fíjate tú, ¿no? Ese elemento, por supuesto, lleva a que nuestra condición humana se indigne, pues. Nuestra condición humana entonces naturalmente tiende a buscar a los otros, tiende a recuperar ese ser entre sujetos, ¿te fijas? Y allí surge entonces el movimiento social, un movimiento social que surge de esta condición estructural en una coyuntura determinada, pero que no viene de la nada porque tiene una memoria, porque los lugares donde surge son los mismos lugares donde existieron organizaciones anteriormente, donde existieron, ¿no es cierto?, experiencias militantes, experiencias políticas, y hay memorias sociales, hay memorias políticas, hay identidades densas que han permanecido en la memoria colectiva, en tensión con otras, con esas memorias dominantes. Entonces, allí ha emergido lo social. La pregunta es, y voy a lo que tú, digamos, tan genialmente, digamos, has colocado como tensión allí, digamos, que tiene que ver con, ¿es posible disociar lo social de lo político? No es posible desde el punto de vista del problema, porque el problema de demanda social tiene un origen político. ¿Es posible disociarlo entonces desde el punto de vista de la solución de los problemas, del repertorio, de la organización y del proyecto? Yo diría que la calle, ¿no es cierto?, la gente en La Serena, la gente en la población, las compañías, la gente en Valdivia, la gente en Plaza Dignidad, la gente allí en la calle Condel, en Valparaíso, digamos, te ha dado la respuesta. La gente recurre a las organizaciones de un momento político anterior. La olla común es una organización histórica del pueblo politizado. Es una forma de organización de la supervivencia, pero también del debate, de la construcción, de la discusión política. Y se recupera la forma. La existencia, ¿no es cierto?, de las asambleas. La existencia de toda una iconografía en la cual se toma la demanda histórica por la justicia social, por los derechos humanos. Entonces, la política se ha recuperado, la política renace. Lo que no renace y lo que es fuertemente denostado es la figura de los políticos como un sector privilegiado de la sociedad, no importa de dónde hayan nacido, digamos, dónde se hayan originado, y que se han acomodado al neoliberalismo. Fíjate, ahí esa crítica es muy fuerte y aparece, ¿no?, en las organizaciones. Yo no creo en los políticos, no creo en la política, y eso arrastra, ¿no?, ese juicio taxativo hacia los partidos políticos. Y entonces la gente dice, bueno, yo no creo en los partidos, yo no quiero un partido, no somos. Pero lo que estamos presenciando en las asambleas, en los cabildos, en las organizaciones, ¿no es cierto?, transversales, jóvenes, personas adultas, ¿no es cierto?, y mucha gente, digamos, ya mayor, que participa, que ha vuelto a participar después de más de una década, ¿no?, en los espacios públicos, es que la gente comienza a debatir programas. Las personas están debatiendo respecto de qué es lo que es el neoliberalismo, qué es lo que es el capitalismo, y dicen, esto no es lo que quiero. Y debaten respecto de el proceso constituyente con independencia del proceso constitucional. Las personas dicen, bueno, los soberanos somos nosotros, en fin. ¿Cómo hay esa es una discusión de apropiación que es política? ¿Te fijas? Entonces yo creo que allí lo que está ocurriendo es un renacimiento de la política. En ese plano, yo creo que el peor daño, ¿no es cierto?, o quizá la mayor herida, la más profunda herida que se ha realizado a los movimientos sociales con la política incluida, ha sido realizado, ¿no?, por aquellos que se arrojaron sobre sí el patrimonio de la política. Y aquellos que desalojaron entonces del interior de nuestros movimientos populares esa condición política, que es una condición política con y sin partido. ¿Te fijas? Sí, porque la discusión política era con y sin partido, y si nosotros pensamos en las organizaciones de los 80, que se tienen siempre como referente, ¿no es cierto?, de la politización, digamos, tú tenías organizaciones en iglesia, en parroquias, ¿no?, donde habían militantes y no militantes, marxistas y cristianos, y personas que no militaban, y el debate ahí era pero fuerte y parejo permanentemente. Y quienes eran militantes muchas veces tenían que asumir, ¿no?, las decisiones, digamos, que se daban en un determinado colectivo.
en ese espacio y en muchos otros espacios. Pero no había un rechazo y una negación de la política en sí misma. Y lo otro, que era una cuestión que era patrimonio de nuestros movimientos sociales, era una cultura política en términos ideológicos. Tú podías militar o no en un partido, pero tú eras un conocedor en general, no había por qué ser un experto, digamos, y no todos lo éramos, ¿no? Pero eras un conocedor de las ideas básicas del marxismo, por ejemplo, ¿no? Y las personas podían decir, mira, yo creo que esto, además, Lenin dijo, por supuesto, muchas veces uno tendía a inventar citas de Lenin, digamos, libremente, digamos, pero lo que digo es que no era esto un anatema, ¿te fijas? No era el estigma aquel. El problema se va a suscitar cuando precisamente los operadores políticos secuestran la política como patrimonio de todos, como el poder de las mujeres y los hombres que se juntan, ¿te fijas? Y entonces, secuestrado ese patrimonio, bueno, entonces la política no es nada, ¿qué importa eso? Si ya no es mío, digo. No es la casa que habito. Tal cual. Oye, hemos llegado ya a la hora de conversación, estamos a puertas de cerrar esta conversación. Quiero decirles a todos quienes están viendo esta transmisión que pueden también dejar sus comentarios en la caja si tienen alguna pregunta o comentario o tema que quieran poner acá para la discusión en los últimos minutos que nos quedan. Y te quiero llevar, Pedro, a una cuestión que también es importante, que tiene que ver con la otra cara de todo este proceso, que son las resistencias, ¿no? Algo hemos dicho en temas de presente, o tú has dicho algunas cosas en términos de presente y en clave de estallido y revuelta, pero durante todo el proceso transicional se tejieron estas continuidades que tenían que ver con ciertas formas de resistencia que venían de esta experiencia de lucha antidictatorial. Yo por lo menos lo veo así, te lo comento. Creo que hay un cordón umbilical ahí que se nutre de esa experiencia, y de ahí para atrás seguramente también, o sea, de hecho sí. Entonces quisiera saber que toda esta performática que nosotros vemos y que se denosta continuamente, ¿verdad? Las maneras de hacer manifestación en Chile, las maneras de ocupar el espacio público, las maneras de encarar al poder de alguna manera, de alguna forma, por los manifestantes, por la calle, ¿cierto? Es también una manera de ser resistente frente a todo el discurso construido por esta élite neoliberal. Me gustaría saber o conocer tu opinión respecto a cómo se fueron dando transformaciones y continuidades, ¿cierto? Una cuestión tan histórica. En esas resistencias, si tú ves cambios y también ves similitudes en los procesos del tiempo presente, en la resistencia, en la manifestación. Sí, claro. Bueno, yo diría que hay primero un tema de contexto general que no lo vamos a repetir porque ya ambos hemos señalado esto, ¿no es cierto? El escenario de la dictadura, el escenario de la transición y por lo tanto un régimen democrático liberal, lo que significa eso en el presente, digamos. Y por lo tanto hay un primer elemento diferenciador, ¿cierto? La lucha de los periodos democráticos burgueses anteriores es una lucha social, de masa, político-social, que tiene un movimiento en el margen de la legalidad, dentro y fuera de la legalidad, y son igualmente reprimidas, digamos, en los periodos anteriores, y los represores son castigados cada cierto tiempo mediante los actos electorales o mediante las acciones directas, digamos. Pero podríamos decir que, restringida y todo, digamos, había un régimen de una democracia burguesa que posibilitaba la organización de los partidos políticos, el surgimiento de movimientos sociales, aún con un costo social importante, digamos, para quienes, ¿no es cierto?, se aventuraban en esas escenas, ¿no? Existió el exilio, existió la desaparición, existió la ejecución política, la represión en la calle, ¿no? El despido, aquellas cosas existieron. Sin embargo, con la dictadura estas cosas alcanzan límites, más bien, no tienen límite, ¿no? O sea, llegan al punto máximo donde pueden llegar y donde dan las posibilidades del aparato del Estado, ¿no? Entonces, se coparon los centros de detención, las cárceles, los cuarteles, y fue tanto que ocuparon estadios. O sea, fíjate tú cómo se desborda la capacidad represiva, tanto que físicamente tiene que expandirse a otros lugares. La represión, que habitualmente tú podías decir, bueno, hay una confrontación entre el Estado y sus contendientes en los centros de la ciudad, en los puertos, en las zonas mineras. O sea, llega un pueblo como Laja, ¿no es cierto?, llega a Neltume, llega, ¿no es cierto?, a San Pablo. Es decir, no hay lugar del país
donde tú no tengas a un policía, a un dueño de fondo, ¿no es cierto?, a un mayordomo de fondo, haciendo de agente represivo. Por lo tanto, ese es un escenario represivo, ¿no es cierto?, de violencia institucional, que hace que las formas tradicionales, que excepcionalmente, digamos, eran formas violentas más sofisticadas, avancen, por supuesto, en la formulación de estrategias de lucha que incluyen también la lucha político-militar. Entonces tú tienes la lucha de masa, ¿no es cierto?, la lucha social, la lucha en los frentes poblacionales, estudiantiles, y por supuesto tienes una autodefensa de masa que comienza a estar cada vez más a la orden del día. Se hace cada vez más natural la confrontación con la policía, pero también va a existir, y cada vez más creciente, una lucha miliciana, un sabotaje, un hostigamiento a los cuarteles, y por supuesto la acción en Chile de destacamentos político-militares más profesionalizados, digamos, que desarrollan la lucha armada para el derrocamiento de la dictadura, pero también para la acumulación de una fuerza propia que permita, ¿no es cierto?, en aquella época, lo que se imaginaba y se pensaba, la lucha, digamos, por la revolución y el socialismo. Bueno, la Concertación cambia el escenario, termina la dictadura mediante la transición pactada, y lo que va a operar durante una larga década es una movilización social restringida, atomizada, aislada, no inexistente, pero de baja intensidad, como se dice ahora, ¿no? Y, por supuesto, con la radicalización, ¿no?, del mercado, de la exclusión, de la violencia del Estado, ¿no?, de esta violencia que comienza a ser focalizada, los jóvenes y la persecución permanente a jóvenes por ser jóvenes, ¿no?, a los pueblos originarios, ¿te fijas? Evidentemente va a generar que esta energía que se ha ido acumulando, pero también esta experiencia que ha estado bastante parcializada y focalizada, desemboque en las manifestaciones masivas, muy contundentes, que nosotros vemos a fines del año pasado, en el contexto además de un gobierno que es particularmente característico, ¿no?, que es un gobierno, no en general el gobierno lo logra en el poder, sino que explícita, clara, ¿no es cierto?, y burdamente el gobierno de los empresarios. Entonces, allí hay un elemento político y simbólico que es muy importante, digamos. Entonces, si antes era un tema de los intelectuales, de los militantes, de los elementos más activos, de los movimientos sociales, la crítica sistémica y al gobierno, bueno, ahora se vuelve una cosa de sentido común. Entonces, todo el mundo entiende que este gobierno que reprime, este gobierno que deja sin trabajo, este gobierno que precariza la vida, es el gobierno de los empresarios, ¿no? Y el humor ahí popular es muy claro cuando dicen Chile es un país gobernado por sus propios dueños, ¿no? Es una metáfora muy, muy bonita y muy clara, digamos. Entonces, en ese sentido se reactiva, ¿no?, una movilización social que tiene un componente de confrontación con las fuerzas represivas. Esa característica, ¿no?, esa característica que es una fuerza que demanda reivindicación, que demanda derecho, que se manifiesta contraria al orden político, que pide la renuncia de Piñera, que pide la renuncia de un ministro. Te fijas que en alguna de sus esquinas, digamos, reclama asamblea constituyente, no en la totalidad, digamos, ¿no? Pero era claro que la consigna era una consigna anticapitalista, antineoliberal. No necesariamente una consigna con un proyecto alternativo, pero era explícitamente una consigna antineoliberal, antigobierno de los empresarios, ¿te fijas? Y por lo tanto, esa demanda fue acorazada, ¿no es cierto?, fue defendida, fue acompañada por el ejercicio de una autodefensa de masa que las personas comenzaron a llamar la primera línea, ¿no? La primera línea en Santiago, en Valparaíso, en Valdivia, en Concepción, en La Serena, ¿no? Entonces, cada ciudad, no sé si cada pueblo, ¿no?, pero cada ciudad tenía su primera línea. Y su primera línea tenía a su vez, ¿no es cierto?, su primera línea médica, ¿no?, su primera línea de asistencia, digamos, a los jóvenes que protestaban, y comienza a aparecer esta figura de que la primera línea, tanto la de combate callejero como la médica, protegían la manifestación. ¿Te fijas? Esa construcción simbólica, primero una construcción política, claramente. Política surgida de los actores. Pero habla de que en esta coyuntura se ha naturalizado entonces primero la confrontación con la fuerza represiva como una manifestación de la confrontación con el sistema. No es una cosa loca, ¿no? Es una expresión que es polisintética, que aglutina, que expresa una dimensión política. Y se ha legitimado, ¿no?, hasta el 15 de noviembre del año pasado, esa manifestación política de autodefensa como algo natural. Es decir,
es una forma de defensa de los pueblos, ¿no? Es una forma de defensa de la gente común. No es tal cual nosotros contratamos en la década del 80 y de la cual muchos formamos parte, ¿no?, de una expresión político-militar. Esto es una violencia de autodefensa. Es una violencia mínima, ¿no?, frente a la violencia del aparato del Estado. Es decir, que además tiene una respuesta desmesurada. No hay una relación, fíjate tú, entre unos jóvenes que se expresan allí con unos escudos, ¿no es cierto?, bien llamativos, bien estéticos, y lanzan algunos proyectiles, como ha ocurrido toda la historia de Chile, pues, Robinson, tú lo sabes, toda la historia de Chile ha estado ocurriendo esto, ¿cierto? Contra González Videla, contra Carlos Ibáñez, contra Alessandri, contra Frey, y bueno, habían algunas respuestas, por supuesto, violentas, pero esto ha roto, ¿no es cierto?, el marco, el frasco, digamos, de las posibilidades imaginables. ¿Cuándo habíamos imaginado que en el centro de la capital de Chile iba a salir la policía militarizada a dejar sin ojos a nuestros niños? ¿Te fijas? Dentro de los cuales está Gustavo Gatica, que es estudiante de nuestra universidad, ¿te fijas? Entonces, yo veía en esas semanas, ¿no?, ante el acuerdo de noviembre, en la noche, porque se quedaban en la sede de mi facultad, llegar a los estudiantes con las piernas llenas de balines. ¿Te fijas? Entonces, la verdad es que fue yo diría, primero una respuesta desmesurada, resultado de un temor, creo yo, ¿no?, de un imaginario del terror autoinducido por lo demás por la clase dominante y por el gobierno, respecto de que esta primera línea que iba a derrocar el gobierno, iba a desarmar el mercado, ¿qué es lo que iba a hacer, digamos, esta manifestación? Me parece que hay elementos de continuidad que tienen que ver con la autodefensa, es un principio, ¿no?, que tiene que ver con una defensa de masa, que no es una defensa militar, ¿no?, es una autodefensa frente a la agresión de la policía, que tiene que ver con un elemento nuevo, y esto sí que es muy novedoso porque se había dado solamente en espacios territoriales, ¿no?, como ciertas poblaciones, las antenas, te fijas, en La Serena, los sectores Corvi, allí en Valdivia en los años 80, qué sé yo, en Playa Ancha, qué sé yo, en Valparaíso, o en poblaciones como La Legua, La Victoria, Villa Francia en los años 80 en Santiago, ¿no? No voy a seguir numerando ciudades, porque... No, sí. En todas partes de Chile hubo ese tipo de manifestaciones. Exactamente, pero localizado. Y lo que tú tienes ahora es que los manifestantes ocupan una zona del centro por varias horas durante el día, durante varios días, durante varios meses, y no pueden ser desalojados con la policía, a menos que la policía, por supuesto, utilice ahora armamento de guerra y los masacres, digamos, ¿no? Pero el costo de esa ocupación es la mutilación, son las graves heridas, ¿no es cierto? Es la muerte de un joven que cae, ¿no es cierto?, producto de la persecución de la policía en una fosa allí y muere ahogado, ¿te fijas? Es este intento de homicidio, ¿no?, en contra de este joven que es lanzado del puente. O sea, esta nueva manifestación del repertorio de la lucha social tiene a su vez una respuesta represiva que es bastante nueva en el sentido de la relación, ¿no es cierto?, entre la acción de masa y la violencia del Estado. Yo diría que eso es una cuestión que también es nueva, digamos. No quisiera expiar los crímenes de la dictadura, pero la verdad es que yo recuerdo el año 1984, una protesta en Valparaíso, donde una chica, ¿no es cierto?, fue herida por una bala, en realidad, en un ojo, perdió el ojo, y causó una gran conmoción, ¿te fijas? Entonces tú esperabas la represión militar, digamos, morían, por supuesto, personas en las protestas, era la represión de las fuerzas del ejército, la represión de carabineros, la represión de las fuerzas como la CNI, pero la DINA y posteriormente la CNI, en fin, acciones brutales, pero más focalizadas. Aquí nosotros tenemos que el aparato represivo del Estado está operando como una fuerza de ocupación en contra de la población civil. Y eso, en otro tiempo, se habría llamado genocidio. Perfecto, me queda clarísimo, Pedro. Yo te agradezco un montón tu claridad y toda esta enorme cantidad de conexiones que haces en la historia del tiempo presente para explicarnos, o sea, para comprender mejor el momento en el que estamos. Yo creo que eso es sumamente valioso. Agradecerte
agradecerte por haber aceptado esta invitación y agradecer también a todas las personas que han seguido esta transmisión y que están ahí viéndonos. Carolina, te entrego entonces la posta. Abrazos para Pedro, por supuesto, muchos saludos y espero vernos muchas gracias. Quiero dar las gracias, Robinson, a ti particularmente, querido compañero y hermano, a Carolina, ¿no es cierto?, a David, que están allí trabajando para que esto sea posible, y a todos los colegas que están allá en la Universidad Austral, a Karen, ¿no es cierto?, y a la gran maestra María Angélica, que aún está por ahí. Así que para todos ustedes un gran abrazo, y disculpen si me he extendido, a veces metiendo, ¿no es cierto?, a emocionar un poco, porque estamos hablando de cosas que vivimos, ¿no? Tenemos un testimonio, somos actores vivos, tenemos una memoria social que la tenemos en el cuerpo y que además está muy cerca nuestro, son los jóvenes nuestros, las niñas nuestras, digamos, las que están siendo acosadas, golpeadas, maltratadas en los cuarteles y en las calles de este país. Y están nuestros presos también que todavía siguen. Y por supuesto, nuestros presos que están en el. Sí. Gracias, Pedro, muchas gracias por esa importante reflexión. Carolina. Muy bien, antes de dar la despedida oficial a esta jornada, queremos hacer lectura de uno de los comentarios que llegó por el Facebook, que es de Avelina Caniunir Nahuel. Dice: saludos al profesor Dr. Pedro Rosas, gracias por compartir sus reflexiones en torno a la historia del tiempo presente durante el periodo de transición y sobre el próximo proceso constituyente. Ese fue uno de los comentarios que dejaron nuestros auditores virtuales el día de hoy. Bueno, y a nombre del Núcleo de Estudios Interdisciplinarios en torno a la desigualdad y derechos humanos de la Universidad Austral de Chile y la Facultad de Filosofía y Humanidades, agradecemos su asistencia virtual a esta tercera sesión del ciclo de conversatorios Ecos de la Memoria Reciente, desde la UP al proceso constituyente. Agradecemos también al expositor del día de hoy, el doctor Pedro Rosas, a la moderación del profesor Robinson Silva en esta jornada, y desde ya las y los dejamos invitados a participar de la próxima sesión de este ciclo, programada para el miércoles 21 de octubre a las 18 horas a través del Facebook de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Esta sesión se denominará Democracia y Socialismo, la experiencia de la forja de la vía chilena 1932 a 1970, a cargo del profesor Rolando Álvarez, que es de la Universidad de Santiago de Chile. Eso es todo por hoy, que tengan una excelente tarde. Chao, chao. Chao. Chao.